Gracias al comité organizador por ofrecerme el honor de dirigirme a ustedes hoy. Como dicen, son muchos los invitados, pero pocos los escogidos. Me siento como en mi casa, invitado por mi familia. Tuve el honor de trabajar en el Hospital Oncológico Padre Machado, en aquella época en que era patrimonio de la Sociedad Anticancerosa. Y tuve allá mi formación de oncología y mastología. Actualmente pues trabajo en el Centro Clínico de Estereotaxia Seclines. Esta lámina, gentilmente cedida por el doctor Ricardo Ravelo, pues como él bien lo decía, vemos la distribución del cáncer a nivel mundial, donde los países desarrollados, Europa Occidental y Norteamérica, pues son los sitios donde hay mayor incidencia de cáncer. En Venezuela, como bien lo mencionaban, pues tenemos aproximadamente entre 12 y 13 casos nuevos diagnosticados diariamente, alrededor de 6, 7 pacientes que están falleciendo debido a esta enfermedad, y pues ha superado en los últimos años la incidencia de cáncer de cuello uterino. Esto hace que de verdad sean necesarias programas, formación de personal especializado y centros especializados para trabajar en la patología mamaria. La Escuela Europea de Mastología pues definió estas unidades de mastología como el centro especializado para la pesquisa, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la glándula mamaria. Si vamos a remontar un poco a la historia, el doctor Hagensen, de quien todos estudiamos en un principio por los textos de Hagensen, la parte quirúrgica, la parte de algunos protocolos de tratamiento, eran del doctor Hagensen. Él fue quien inicialmente en los Estados Unidos pues, propone la idea de los centros de mastología. Esta idea perduró por muchos años, más o menos de perfil bajo, y posteriormente, alrededor de las décadas del 70, el doctor Melville Silverstein, que lo tuvimos aquí en el país, en el centro Van Nuys empieza nuevamente a realzar esta idea de los centros de mastología, empieza a dictar protocolos, a dictar cátedra en realidad en cuanto al tratamiento de la patología mamaria. Y en Europa pues se reúnen importantes organizaciones y que proponen al Parlamento Europeo la creación de estas unidades. Esta lámina pues, nos muestra los centros donde aquí en el país hemos trabajado a nivel de mastología, tanto a nivel de formación de médicos oncólogos también, el oncológico Luis Racetti, posteriormente el Padre Machado y recientemente pues, el oncológico de Valencia tiene sus servicios de patología mamaria y formación de médicos especializados en el tratamiento de patología mamaria. Indudablemente que no todos los mastólogos que trabajan en el país hoy en día han estado en estos centros. Hay eminentes médicos pues, que se han formado en otros sitios del país, pero esto es lo que contamos a nivel público. Y haciendo honor a la verdad, uno de los primeros centros donde se trabajó quizás en realizar una unidad de patología mamaria es en esta casa, ubicada de Canónigos Esperanza número 43, que es la sede de la Clínica de Prevención de Cáncer de Caracas. Allá se hacía mamografía, se hacía el examen clínico a pacientes de pesquisa y por alrededor de los años 90 más o menos, en la presidencia del doctor Rubén Merenfeld, el doctor Víctor Acosta era el director, comenzamos una consulta de patología mamaria, los pacientes eran referidos al oncológico Padre Machado, hicimos también la parte de diagnóstico a través de biopsias ecoguiadas, el doctor Jorge Pérez, la doctora Adriana Alvins, pues tuve el honor de trabajar con ella también, y esto fue uno de los primeros centros quizás que en el país a nivel público pues empezó con la idea de las unidades de mastología. Posteriormente pues las unidades se han ido dispersando en el país, sin embargo tenemos pocas unidades públicas y privadas, todas ubicadas básicamente en la parte central del país, en Anzoátegui, el doctor Iván González, quizás fue uno de los precursores junto con el doctor Miguel Bracho aquí presente, fue uno de los precursores de estos centros de mastología. A nivel central, aquí en el Distrito Federal, pues está Seclines, está la Clínica Leopoldo Aguirre, hay otros centros privados, en el Hospital Clínico Universitario también hay una unidad de mastología, y así más o menos se ha ido dispersando a nivel del país la idea. Sin embargo, pues para nuestra población realmente necesitaríamos tener muchos más centros y que estuvieran dispersos a nivel de todo el país. Realmente las unidades de mastología no solamente se van a limitar a la asistencia del paciente enfermo, sino también debe llevar protocolos de investigación y llevar docencia. Estos son quizás los 3 pilares de lo que debe ser una unidad de mastología.
En el año 98 se lleva a cabo la primera conferencia sobre cáncer de mama y se presenta ante la sesión plenaria del Parlamento Europeo, quienes van a hacer unos lineamientos que deberían ser cumplidos por sus 28 países participantes, en los cuales ellos van a estimular a que los Estados miembros tengan participación en ensayos clínicos, por supuesto que haya una confidencialidad de los datos, que haya creación de equipos multidisciplinarios y que estos programas pues tengan un control de calidad con respecto al tratamiento. Inicialmente se pensó que estas unidades de mastología deberían estar incluidas en los hospitales regionales y debería ser una unidad alrededor por cada 250 a cada 300.000 habitantes, tener su programa de despistaje de cáncer, proporcionar los cuidados a la enfermedad en todos sus estadios y que tuvieran un presupuesto independiente por cada uno de los estados. Estas unidades tienen una certificación que se puede hacer anual, bianual, trianual. Para sorpresa mía, cuando estuvimos revisando, realmente, a pesar de los esfuerzos y a pesar de ser casi que una ley del Parlamento Europeo, solo el 30 al 25% de las unidades en Europa cumplen todos los criterios. Es decir, no es fácil reunir todos los criterios, sin embargo, algo interesante es la certificación, la revisión que están haciendo continuamente de estos centros de mastología. Quizá Alemania es uno de los países pues, que más cumple con estas leyes. Los requerimientos básicos para la creación de la unidad de mastología pues, es que se haga una unidad por cada 250.000 habitantes, que tenga un personal especializado, que ya lo vamos a detallar, por supuesto que cuente con una infraestructura, con una edificación, bien sea dentro del hospital o en una edificación aislada, y que tenga los equipos de última tecnología. La Escuela Europea de Mastología dictó unos criterios para el año 2000, que es de cumplimiento para aquellas unidades que quieran certificarse, en las cuales deben ver por lo menos al menos 150 casos nuevos de cáncer al año y que tenga un equipo humano, por supuesto con un director, quien es el que va a coordinar las actividades. Deben haber mínimo 2 cirujanos que están dedicados a la patología mamaria, cirujanos que operen, que tengan al menos unas 50 intervenciones de cáncer cada año. Además de eso debe haber personal especializado, radiólogos de mama, es decir, radiólogos que vean mamografía, al menos 2 radiólogos por unidad, y que haya algo muy interesante, que es el informe, tanto del patólogo como del radiólogo, es decir, que sea un idioma universal, que se pueda interpretar. El personal paramédico, las enfermeras, pues también tienen que estar especializadas en el cuidado de los pacientes mastológicos. Debe haber un oncólogo médico por los tratamientos que así lo requieran, el radioterapeuta oncólogo, los técnicos radiólogos para la buena realización de los estudios, y algo muy interesante es el manejo de los datos. Realmente los centros que no tienen registros, que no tienen sus archivos bien organizados, pues están perdiendo el trabajo porque no pueden tener la capacidad para evaluar o para registrar lo que han realizado. Estas consultas, de esta manera, pues el paciente debe llegar lo más pronto posible a ser atendido por el especialista, aproximadamente 30 pacientes nuevos al año. El tiempo de espera debe ser un tiempo muy corto e inclusive la comunicación del resultado final entre que el paciente llega, se hace su estudio, pues debería ser alrededor de 5 días laborables. Algo que si vamos a hablar con un patólogo, pues de repente las preparaciones pues a lo mejor tardan un poco más. Pero es requisito indispensable que estas unidades no solamente se ocupen de atender a los pacientes, sino que los estudios y los reportes pues sean lo más breve posible. Los equipos, como decía anteriormente, pues deben ser equipos de última tecnología, mamógrafos digitales, la posibilidad de realizar microbiopsias percutáneas, biopsias por heterotaxia, etc. Debe haber la forma del tratamiento sistémico, de tratamiento de radioterapia, aunque esto de radioterapia pudiera ser en una unidad aislada, pero debe estar contemplada dentro del programa de trabajo de la unidad de mastología. El seguimiento, pues, es fundamental, el seguimiento clínico de los pacientes. Se debe en los pacientes, pues, también no solamente trabajar sobre cáncer, sino trabajar sobre las lesiones benignas. El soporte psicológico, psiquiátrico es fundamental por las secuelas que va a dejar la patología en los pacientes. Se debe hacer énfasis en la reconstrucción mamaria dentro del plan
de trabajo de los pacientes. Los cuidados paliativos, cuidados de fisioterapia, rehabilitación deben estar contemplados dentro de estos programas. La consulta de riesgo genético en los últimos años pues ha sido un requisito que, aunque en nuestro medio pues es algo un poco difícil por la falta inclusive de especialistas en genética y también lo difícil de acceso a las pruebas genéticas, pero algo que debe estar contemplado dentro de una unidad de mastología. Los protocolos de diagnóstico, tratamiento y fundamentalmente la formación de nuevas generaciones, la docencia, la investigación, y estas unidades deben tener una sesión multidisciplinaria. La proyección a la comunidad es fundamental, por lo tanto el apoyo de las ONG, como las que estoy mostrando acá, que funcionan a nivel en nuestro país, pues es fundamental por la capacidad de penetración, la capacidad de contacto con las pacientes, pues es importante que estemos en contacto con este tipo de organizaciones. La Sociedad Venezolana de Mastología ha tratado de responder a esta necesidad y ha implementado un programa educativo que lo hemos llamado Diplomado de Mastología, dirigido a médicos que tengan relación con el área. En un principio pensamos que fuera cirujanos generales, oncólogos, cirujanos plásticos, ginecólogos, radiólogos y anatomopatólogos. Sin embargo, nos hemos encontrado con que hay muchas otras especialidades que han querido optar por este estudio, el diplomado. De tal forma que este es un paso inicial para la formación del mastólogo, y el concepto de mastólogo realmente es algo un poco complicado. Aquí quisimos resumirlo con que el mastólogo debe ser un profesional competente con conocimientos idóneos en su disciplina. Esto no quiere decir que sea solamente del área de la cirugía, sino que tiene que tener otra formación cultural, humanística y ética que le permita manejar, orientar de manera integral la patología mamaria. Ahora, a la pregunta si son necesarias las unidades de mastología, hay múltiples trabajos que recogen realmente el éxito que ha tenido estas unidades en cuanto a diagnóstico precoz, al tratamiento, a la calidad de vida y a la mejor sobrevida de la patología mamaria en los pacientes cuando son manejados por manos experimentadas y con los mejores equipos. En esta página pues se puede conseguir todo este material con respecto a los resultados de los éxitos en los trabajos de las unidades de patología mamaria a nivel de Europa. Este es el equipo con el que me honro en trabajar. Está compuesto por oncólogos médicos, la doctora María Teresa Cutiño, los patólogos, la doctora Costa, la doctora Ana Karina Ramírez, los cirujanos, el doctor Víctor Acosta Hijo, Víctor Acosta Padre, el radiólogo, el doctor Pérez. Tenemos también nuestro apoyo genético, la doctora Sara Ott, nuestra radioterapeuta, y la doctora Indira, que es una médico que estaba en ese momento en un programa de formación. Y llamamos equipo porque realmente un equipo es el conjunto de personas que aunque ocupan diferentes posiciones, pues están haciendo su mejor esfuerzo para conseguir una meta en común. Muchas gracias.